Muchas gracias, Padre Martín, por la invitación. ¿Ahí se escucha bien? ¿Sí? Bueno, el título de la conferencia que han pedido para hoy lo he titulado así: Al rescate de la sociabilidad. Reflexiones sobre una cualidad humana en peligro de extinción. Un poco exagerado el título, para que lo leo. Me puse creativo, sí. Al rescate de la sociabilidad, reflexiones sobre una cualidad humana en peligro de extinción. Muy bien. Primer punto que vamos a tratar, el tema de la sociabilidad humana. No se ha tenido noticia de la existencia de ningún individuo humano que haya podido vivir totalmente privado de vínculos con otros hombres. Por esto, para entender qué es la sociedad humana y para qué existe, hay que partir de la evidencia, de la observación de la realidad. Dice el doctor Juan Antonio Guido en su libro El hombre político, Lecciones de filosofía política. Sigue diciendo este autor: salvo Adán, no se sabe de hombre que haya tenido una existencia anterior a los vínculos que los unen con los otros hombres. Salvo Adán, todo hombre ha venido a la existencia a causa de otros, estando vinculado a ellos por el hecho mismo de existir, y no por alguna decisión suya posterior, un contrato o algo así. La misma generación del hombre es un hecho social y es de algún modo la raíz de todos los otros. Hay una sociedad de dos, de la cual se engendra un tercero, y este depende de aquellas, no solo en su generación, sino en la adquisición y en la formación de las progresivas capacidades que a su vez van perfeccionando en él la índole de sus relaciones con los demás, dándole el sello de lo humano. De este modo, entonces, la vinculación social, comprendida en la generación de cada hombre, subsiste en el tiempo, pues el hombre solo puede actualizar sus potencias haciéndose hábitos que han de configurar su personalidad en virtud de la relación de dependencia con otros hombres. El hombre, entonces, lo que hemos dicho hasta ahora, es un ser social. Todo es un principio que ustedes saben, pero argumentándolo un poquito. Es un ser social por naturaleza. El doctor Abelardo Pitot, en su libro El alma y su cuerpo, dice lo siguiente: el hombre, homo, humus, es un ser cuyas raíces existenciales se hunden en el reino vegetal y mineral, humus, fecundo, de donde se alimenta por abajo, pero por arriba, porque es también anthropos, recibe la celeste animación del espíritu. Esta condición humana da origen a una doble fuente de necesidades biopsíquicas y espirituales. Y ambas, las necesidades biopsíquicas y espirituales, encontrarán satisfacción en otro ámbito esencial al hombre, que es el ámbito social. Hasta acá, Abelardo Pitot. Entonces, la sociabilidad humana, sería redundante decir sociabilidad humana, la sociabilidad es solo del hombre. La sociabilidad es una dimensión humana, es una dimensión únicamente humana y es una dimensión humana necesaria para el pleno desarrollo del compuesto. Esto también es de Pitot. Para el pleno desarrollo del compuesto es el compuesto de alma y cuerpo, el hombre todo. El ecosistema humano es social. Psicológicamente podemos esquematizar el influjo social de esta manera. Van a ver que hago mucho énfasis quizá en el tema psicológico, ¿no? Porque soy psicólogo, no sociólogo. Bueno, ante todo, digamos que hay un fondo vivencial que se va formando biográficamente, desde el cual la persona tenderá a vivir las experiencias posteriores. Este es el factor histórico de nuestra existencia. El mundo nos acoge de diferentes maneras
y nosotros reaccionamos no solo según nuestro propio modo de ser innato, sino según lo que Él nos ofrece, es decir, según lo que el medio nos va ofreciendo. Se constituye de esta manera un fondo vivencial desde el que experimentamos el presente y expectamos el futuro. El grupo social es una realidad específicamente humana. Solo la hallamos en el hombre. Los grupos gregarios animales no son grupos sociales. No se dan en ellos las notas principales del grupo humano. El hombre, dotado de inteligencia y de voluntad, es a causa de ello social. Pero la sociabilidad, la inserción del hombre en los grupos sociales, acarrea una serie de consecuencias en la vida humana en tanto que tal. Es de la naturaleza racional del hombre que nace la posibilidad misma del ser social. Porque el hombre racional puede proponerse fines y su inteligencia considerar la adecuación de los medios necesarios para conseguir esos fines. Y el hombre puede proponerse fines comunes con otros hombres y buscarlos mancomunadamente. Eso no lo pueden hacer los animales. Debemos ver la relación que existe entre la interrelación social y el desarrollo de nuestra psicología, nuestro psiquismo sería el término. Psicología es la ciencia, de nuestro psiquismo, de nuestra personalidad. Y acá voy a hacer especial mención. Dijimos que la sociabilidad humana es una condición, una cualidad humana, nos es innato, nacemos con esa condición. El mundo nos recibe, nos proporciona determinado medio sobre el cual vamos a ir desarrollando esta capacidad que va a hacer que el todo se perfeccione, o sea, se perfecciona nuestra inteligencia, nuestra voluntad. El compuesto se perfecciona gracias a la sociedad, a la influencia de la sociedad, y todo nuestro desarrollo de la personalidad, nuestras características propias psicológicas, personales, también se ven influenciadas por lo social. Es decir, que la sociabilidad surge de los dinamismos intrínsecos que apuntan a la perfección de su ser, pero si estos dinamismos se ven dañados, por ejemplo, no se puede realizar la perfección de las potencialidades. Un concepto en psicología muy conocido es el concepto del apego, una verdad muy conocida en psicología, el tema del apego, desarrollada por un autor llamado Bowlby. Muchos de ustedes quizá la conozcan, es una de las teorías más reconocidas y establecidas en el ámbito del desarrollo psicológico. En los últimos años esta teoría se ha convertido en la aproximación por excelencia para entender el desarrollo social en el niño, en el recién nacido. Ha sido confirmada por numerosos estudios empíricos en psicología, en neurobiología, en pedagogía, en psiquiatría, etc. ¿En qué consiste esta teoría de Bowlby? Según él, y según muchos estudios que hay al respecto, el apego seguro de un niño va en función de la sensibilidad que su principal cuidador tiene hacia la resolución puntual de las necesidades básicas, por ejemplo, el hambre, el frío, la sed, las necesidades afectivas. Por este motivo, la sensibilidad de una madre ha sido considerada por los estudios como el indicador que mejor puede proveer el buen desarrollo de un niño. O sea, un niño sin esa condición social de una mamá no podría desarrollarse normalmente. Esa sensibilidad significa dar respuesta, sintonizar con la realidad del niño, con sus necesidades cotidianas, cuando tiene miedo, cuando tiene sueño, cuando le duele algo. Por lo tanto, lo importante no es un enriquecimiento orquestado, sino 1.000.000 de pequeños actos de respuesta a las necesidades diarias de cada niño. Entonces, en función del patrón de respuestas, o sea, el patrón se refiere a lo habitual en las respuestas de parte del cuidador, el niño va desarrollando un modelo de funcionamiento interno, un paradigma que tiene de sí mismo y que afectará sus futuras relaciones. Por ejemplo, si el niño recibe el mensaje, tus necesidades no pueden ser atendidas, la mamá no le dice así, tus necesidades no pueden ser atendidas. Percibe ese mensaje, por ejemplo, si la mamá está todo el día con el teléfono.
ese niño va a desarrollar el siguiente modelo de funcionamiento interno. No puedo confiar en los demás. El mundo me es hostil. No valgo la pena. No soy competente. El resultado es lo que se denomina apego inseguro. Todo ello lleva al niño, al adolescente y eventual adulto a tener una baja autoestima, alta inseguridad, bajas competencias sociales y resistencia a explorar lo desconocido. Entonces, el mensaje que el niño ha interiorizado es que el mundo es hostil, que no se puede confiar en lo que lo rodea. Por eso es razonable que un niño con apego inseguro tiene una actitud más cínica hacia la vida, una actitud que no lo lleva a confiar fácilmente en los demás. En definitiva, no lo lleva a confiar fácilmente en la belleza, en la verdad y en la bondad. Por lo tanto, el apego inseguro impide la capacidad del niño, por lo menos la perturba bastante, de percibir la belleza, la bondad y la verdad. Un niño así prefiere quedarse encerrado y no salir. Por otro lado, cuando las necesidades de un niño son atendidas puntualmente, va a desarrollar este modelo de funcionamiento interno. Puedo confiar en los demás, valgo la pena, soy competente. Entonces, el resultado es el apego seguro. Ese apego seguro lleva a una alta autoestima, al sentido de seguridad emocional, a tener altas competencias sociales e interés en explorar lo desconocido. El mensaje que el niño ha interiorizado es que puede confiar en el mundo. Por lo tanto, es razonable suponer que un niño con apego seguro tiene una predisposición mayor para asombrarse ante la belleza porque goza de una actitud natural de confianza hacia la belleza, la verdad y la bondad. El apego es la base de nuestra autoestima, la base de nuestra personalidad. Es el fundamento de las primeras experiencias afectivas. Es además un indicador más del carácter natural de nuestra sociabilidad, como ya lo hemos dicho. Entonces, naturalmente, tendemos a lo social. Y como decía Guido, la primera cita que traje, esto es algo observable en la realidad, no es algo, un constructo teórico, es algo evidente. Por ejemplo, con esto que acabamos de decir de la teoría del vínculo del apego. Entonces, en la medida que esa cualidad que es natural se desarrolle en nosotros con normalidad, obtendremos entonces personalidades fuertes, sanas, y de lo contrario, se desarrollarán cuadros afectivos patológicos en una amplia gama de manifestación. La sociabilidad es una condición humana esencial y como tal, en la medida que se desarrolla de manera adecuada, nos perfecciona y si no se desarrolla adecuadamente, no nos perfecciona, nos atrofia. ¿Se entienden? Y cuando digo que nos perfecciona, nos hace más perfectos, lo hace esencialmente. O sea, toda nuestra esencia se perfecciona. Muy bien. Hasta acá hemos dicho entonces algunas reflexiones sobre la sociabilidad humana, principalmente en su relación con la formación de la personalidad, pero sobre todo para entender esto, que aparentemente da la impresión, estamos diciendo, que si uno desarrolla la capacidad de sociabilidad, normalmente va a ser sano, si no, no. Son muchos otros aspectos los que se pueden tocar, obviamente, yo me refiero a este aspecto. Segundo punto, la sociabilidad en peligro de extinción, como decía el título principal. La sociabilidad en peligro de extinción. Parecería una verdad de perogrullo tener que afirmar la defensa de una cualidad humana. Pero, como decía Chesterton, llegará el día en que vamos a tener que demostrar que el pasto es verde. Bueno, acá es algo parecido. Dadas las condiciones de nuestra realidad actual, se vuelve una necesidad hablar sobre esto. Se ha hecho mención, por ejemplo, en otras conferencias, como la que dio el padre Fuentes, al desgaste que nos produce el mal uso y el usar mal de las nuevas tecnologías. Nos referimos principalmente al uso de los teléfonos inteligentes. Nuevas tecnologías es muy amplio,
pero principalmente es esto, este es el de mayor uso. Con el uso de Internet, de las redes sociales, etc. Pero entonces, a lo que vamos a hacer mención en este punto es justamente a cómo la mala influencia del mal uso de las nuevas tecnologías puede afectar esta condición humana hasta hacerla morir, por eso en peligro de extinción. Y uno puede decir, bueno, pero se ponen un poquito pesimistas ahí los muchachos en el curso universitario. Uno va y te tiran todas pálidas, ¿viste? Viene Padre Fuentes, todas las pálidas, con seguramente de haber dado mucha estadística, ¿no? Y decir, chata, todo mal. ¿Por qué centrarse en todo lo negativo? Podrían decirme, bueno, pero también deberías ver todas las cosas buenas que se pueden hacer con Internet, todas las cosas buenas que hacemos con los teléfonos. Sí, sí, lo sé y las conozco. Por ejemplo, voy a darle algunos ejemplos de buen uso del teléfono y de que está buenísimo esto. Por ejemplo, nosotros como psicólogos hacemos terapia online. ¿Sí? Y antes no se podía. Ahora puedes hacer en un segundo, llamas por teléfono, videollamada, con WhatsApp. ¿Sí? Por supuesto que no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo que una entrevista presencial. Pero es bastante favorable, entonces se puede hacer mucho bien. Yo tengo hermanos que viven muy lejos de este país y puedo hablar con ellos. Hoy a la mañana hablé con mi hermana, que vive en Lituania. Hablé con ella así, hola, ¿cómo andás? La vi perfecto, así se ve la cara, todo, gracias a esto. Un día estaba de viaje, yo estaba habido a un congreso, estaba lejísimo, me tenía que ir de viaje y antes de irme, una de mis enanas, la tercera, todavía no caminaba, pero estaba ahí, que se largaba, ¿viste? Yo dije, me voy a ir y voy a aprender a caminar. Bueno, entonces me fui, tenía que ir de viaje. Y estaba de viaje y un día llamo por teléfono a casa para hablar con mi esposa y con los chicos, estaba hablando por videollamada y de pronto Pili, que es esta enana, se paró así, ¡tuc! Y salió caminando. Y la pude ver caminar por primera vez gracias a esto. Bueno, pero ¿por qué cuento estas cosas? Porque obviamente estas son sensaciones agradables, valiosas, muy buenas. Las nuevas tecnologías son de gran ayuda y hasta podrían ser, y de hecho son, herramientas para la evangelización, para el apostolado, tal como lo entendió, por ejemplo, Carlo Acutis. Bueno, pero el problema, justamente, sabemos todo eso, digo, por las dudas aclaro que no es que estoy satanizando esto, pero también es cierto que el problema aparece cuando se le da el mal uso a las nuevas tecnologías y me animo a decir, sin ninguna exageración, que este mal uso es el que más frecuentemente hacemos hoy de esto. Y eso es lo que hay que decir. Porque a veces uno dice, no, bueno, claro, si lo usás mal, como si fuese la excepción usarlo mal. Y en realidad la excepción es usarlo bien. Efectivamente estamos frente a un problema, y un problema grave. Nuestra capacidad social humana se ve acorralada por el mal uso que le damos a las nuevas tecnologías. Ya habíamos dicho que la sociabilidad es en la naturaleza humana, pertenece al orden natural, todo eso ya lo dijimos, está clarísimo. Pero como todas las dimensiones humanas, y por su cercanía a la racionalidad humana, esta capacidad también se encuentra sujeta a la educación. Educar nuestra sociabilidad es intervenir positivamente en su desarrollo con actos concretos y evitar todo aquello que pueda dañarla e incluso dañarla de por vida. Moldear nuestra sociabilidad significa generar disposiciones sanas frente a ella, hábitos de sociabilidad, entrenarse, habituarse, desarrollar hábitos que potencien mi capacidad de sociabilidad humana. Puedo ser más sociable, no en el sentido únicamente de las relaciones de vínculos sociales, tipo, encima de este tipo es un tipo sociable porque se da y habla con todo el mundo, no. Me refiero a la condición humana. ¿Puedo mejorarla? Claro que sí. ¿Puedo perfeccionarla? Sí. En psicología, a estos hábitos de sociabilidad se los suele llamar habilidades sociales. Podemos mencionar a grandes rasgos algunas de las habilidades sociales básicas que se hablan en psicología.
Por ejemplo, la empatía, la confianza, la comunicación, la asertividad, el autocontrol, la resolución de conflictos, el respeto, el escuchar. En psicología se le llama la escucha activa. Un término que a mí no me gusta, escucha activa. Si se escucha es activa, si no, no se escucha. Si no, ponete un audífono, digamos. Es escuchar. El saber pedir perdón, etc. Son todas habilidades que pueden estar en peligro, de hecho vamos a ir viendo, pueden estar en peligro por el influjo de las nuevas tecnologías. Sin lugar a dudas y sin caer en exageraciones, podemos afirmar que todas estas habilidades se ven afectadas en la sociedad contemporánea. Vamos a repasar 3 puntos. Creo que son 3. A ver, ya me fijo. Sí, 3 puntos. No, 4. 4. Dentro de esto. Primer punto, la conversación o comunicación. Se habla de comunicación. Cuando se habla de las habilidades sociales en psicología se dice de la comunicación, poder comunicar. Pero ¿vieron? Habrán escuchado también que se habla de comunicación verbal, no verbal, todo eso es normal. Por eso me gusta más llamarlo conversación, porque la conversación habla de la comunicación verbal, que es la propiamente humana, digamos, y en la que se transmite la verdad. Hay una autora contemporánea, una psicóloga y socióloga norteamericana que se llama Sherry Turkle. Tiene un libro que se llama En defensa de la conversación. Un libro que se llama En defensa de la conversación. Es un libro muy interesante, sobre todo por los datos que arroja. Dice lo siguiente: la cura para las conexiones fallidas en nuestro mundo digital es hablar, es la conversación. Nos damos cuenta que no miramos a nuestros hijos a los ojos o de que reducimos el tiempo que conversamos con ellos para tener unas pocas dosis, dice esta autora, de nuestro correo electrónico, de nuestros likes, etc. Pasamos la vida desconectados, sin conversar realmente o disminuyendo la capacidad de conversación. Se ha reducido la capacidad de conversación entre nosotros. Esto es una realidad. Capaz que quede muy exagerado decir, ustedes, ninguno de ustedes, si yo digo así, sería una cosa realmente exagerada. Ninguno de ustedes conversa, ninguno de ustedes se comunica, pero ciertamente que han reducido su capacidad de conversación. Y eso lo podemos afirmar. Hemos reducido, yo también. Porque de hecho pasamos la vida desconectados. Incluso un teléfono en silencio nos desconecta. El efecto que los teléfonos, o sea, el aparato, tienen en nuestras conversaciones en persona, las conversaciones reales, es un problema. Los estudios demuestran que la mera presencia de un teléfono sobre la mesa, como este que está acá, incluso de un teléfono apagado, cambia aquello sobre lo que la gente habla. Si 2 personas están hablando y hay un teléfono, un escritorio cercano, ambas se sienten menos conectadas entre sí que cuando no hay ningún teléfono presente. Incluso un teléfono en silencio nos desconecta. Así pues, no es sorprendente, dice esta autora, que durante los últimos 20 años hayamos presenciado un declive de un 40% en los marcadores de empatía entre los estudiantes universitarios. Un descenso que principalmente se ha producido en los últimos 10 años. Esta es una tendencia que los investigadores vinculan a la nueva presencia de la comunicación digital. En la sociedad actual hay muy pocas personas que sepan escuchar y todavía menos que disponen de tiempo necesario para este menester, afirma el doctor Aquilino Polaino Lorente en un libro que se llama Aprender a escuchar. Dice este autor: es triste oír que esta persona no tiene quien lo escuche. Pero que sea triste no significa que sea algo extraño, raro o excepcional. Este hecho es tan fuerte que incluso ha dejado de sorprendernos. ¿Quién no se ha encontrado alguna vez con personas
que van hablando solas por la calle. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Para qué sirve hablarse exclusivamente a sí mismo? Más allá del aparente sinsentido, hablarse a sí mismo satisface algunas funciones. Hablarse a sí mismo es el recurso del que se valen algunos para tratar de salir de sí. Al explicitar verbalmente su discurso, tratan de comprender mejor lo que ellos piensan. Hablarse a sí mismo es una forma de paliar el individualismo, la ausencia de comunicación que caracteriza a la sociedad actual. Hay una necesidad natural de hablar y de sentirse escuchado. Tal es así que hace unos días atrás recibí una llamada de me ofrecían este servicio. Decían, bueno, estamos ofreciendo este servicio de inteligencia artificial generativa para Farus, que es el grupo de psicólogos que tenemos. Entonces me ofrecían formar un perfil de una psicóloga o psicólogo virtual, una inteligencia artificial que me explicaba, no, pues esa inteligencia artificial va a pensar como pensás vos. Es como que sos vos, pero no, bueno. Y entonces la gente va a acceder y antes de llegar a la consulta con el psicólogo tiene un par de entrevistas psicológicas con esta inteligencia artificial. Bien, obviamente que no lo vamos a hacer, no se preocupen. Pero más allá de eso, el que me ofrecía este servicio me decía que no era una cosa que estaban inventando para nosotros, es una realidad que ya existe y se usa. Y que la persona que llama a ese lugar para ser entrevistado y todo, sabe que está hablando con una inteligencia artificial. No es que se le dice, soy Carlito, y uno sabe que es Carlito de verdad, o si no, sabe que Carlitos es una inteligencia artificial. Una vez más, la necesidad casi desesperante en el mundo actual de ser escuchado. Bien. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque es natural desear que uno lo escuchen, decíamos de hablar. Las personas tenemos intimidad, tenemos un adentro que nos constituye y que está velado a curiosos y extraños. Esa intimidad tiene necesidad de abrirse al otro, dice el doctor Aquilino Polaino, de expandirse, de comunicarse y de ser compartida con alguien. Una de las formas mejores de lograrlo es precisamente a través de la comunicación. De aquí surge entonces la necesidad de hablar, una necesidad que cuando no se satisface, conduce a la persona a sentirse extraña y sola, como si le faltara algo que le hiciese experimentarse a disgusto consigo misma. Es de notar que este sentimiento de disgusto es muy frecuente en la juventud actual, donde aparentemente todo se comunica y se expone en la red. La intimidad humana no se satisface a sí misma en su hermetismo. O sea, esa intimidad necesita ser comunicada, de hecho, espiritualmente y en la parte más superior, incluso sobrenaturalmente, en la relación con Dios. La intimidad de la persona propende a ser compartida. El aparente hermetismo que caracteriza la intimidad tiene una función protectora. Lo que es más propio de cada quien, esa vida íntima, creativa, inagotable, de que procede el comportamiento humano, constituye el núcleo sustantivo, origen y término de las acciones de la persona. En ese núcleo se anidan las decisiones, los intereses, las motivaciones, lo que la persona percibe, siente, piensa, recuerda, proyecta y hace. Las consecuencias de todo ello, las intenciones que lo animaron, las frustraciones que le sobrevinieron, los residuos que van tejiendo su andadura biográfica con sus aciertos y sus desaciertos, éxitos y fracasos, alegrías y tristezas. Entonces, es lógico que ese núcleo íntimo de la persona esté blindado, esté cerrado. De lo contrario, cualquier transeúnte podría adueñarse de él y satisfacer su curiosidad. La intimidad personal está velada. Pero la libertad
tiene la llave que abre o cierra la puerta de la propia intimidad a los otros. La intimidad tiene necesidad de apertura, como decíamos recién. La intimidad no es autosuficiente. Pero para poder ser develada, necesita de un otro real, no difuso ni virtual, y un otro, no un millón de otros. El hombre necesita otro ser que reciba su intimidad, pero frente al ensimismamiento que crea la tecnología, esta necesidad se termina dislocando, enloqueciendo, creando seres que hablan y exponen su intimidad a un otro abstracto, con sus lectores, opinadores, likeadores, no sé si se dice así, likeadores, bueno, esperando de ellos vanamente una respuesta que afirme la propia intimidad. Hay una compulsión a esto, a decir todo. Veía en el diario no sé si ayer o hoy, que Tinelli, que ya no sabe qué más hacer, pobre Tinelli, no le entra un tatuaje más, no sabe cómo más mostrarse, pobre. Ahora, no sé si sabían, pero ahora va a hacer, o hace, o está haciendo, o va a hacer, no sé, un reality show de su familia, como de su casa, digamos. No entiendo qué mostrarán, no sé si mostrarán todo exactamente, no sé cómo será, pero va a exponer la intimidad de su propia familia, la intimidad de su casa, diríamos. Esa sobreexposición. Esa sobreexposición de la intimidad es lo mismo que estar hablando al aire y obteniendo un vacío a cambio. Se ve perturbada esa necesidad humana de encontrar eco de la intimidad en otro corazón dispuesto a recibir. Para esta acción de escuchar de la que estamos hablando, no basta un discurso racional bien trazado, como tampoco es suficiente la sola efusión emotiva y empática. Hace falta lo uno y lo otro, para que en verdad se esté escuchando al otro. En el diccionario de la lengua española se define escuchar como la acción de prestar atención a lo que se oye. Como están haciendo todos ustedes conmigo, se supone. Por lo tanto, la persona que escucha ha de volcar su atención y estar pendiente de la voz que oye. Atender es tender hacia. Quien escucha tiende hacia quien habla. Una persona no puede atender a otra si antes no sale de sí misma. Atender es dejar todo lo personal para abrirse a la recepción de lo que el otro dice. Fíjense todo lo que estamos diciendo. Ustedes traten de ir comparando esto con las redes, con todo esto. Imagínense si esto se va a dar en las redes. Atender es desentenderse de sí mismo para atender solo a quien habla. La rigidez se opone a la apertura del otro, condición necesaria para la acción de escuchar. La persona rígida adapta el contenido de lo que oye al continente, a su rígida y cristalizada estructura mental. En realidad, está impedida para escuchar porque cuando oye, va transformando y probablemente tergiversando al tratar de encontrar acomodo a su estructura mental. Pero para escuchar, también hay que tener la capacidad de hablar. Las raíces de la acción de escuchar son la racionalidad, la voluntad y la empatía. Se habla de muchas maneras. Tenemos que saber hablar. Se habla de muchas maneras. Hay casi tantas formas como variedad de personas. Se diría que cada uno tiene su estilo de hablar. Este estilo varía de acuerdo con las peculiaridades propias de cada persona, pero también está influido por el aprendizaje del lenguaje, las formas de decir, los giros, las metáforas, etc. Todo esto se aprende en el contexto familiar, en la escuela. El diccionario de la lengua española define un término que es importante de tener en cuenta. Cuando uno habla, tiene que saber hablar. Saber hablar, digo, más allá de todas estas peculiaridades personales del cómo habla cada uno, existen modos de hablar. Por ejemplo,
existe el que habla, como lo define la lengua, el diccionario de la lengua española, el pelmazo. ¿Vieron el que habla como un pelmazo? Dicen, este es un pelmazo, ese término lo han escuchado alguna vez, ¿no? Bueno, les voy a explicar qué significa. En sus dos primeras acepciones, dice así el diccionario, como la persona tarda en sus acciones, persona molesta, fastidiosa e inoportuna. Se trata pues de personas que no van directamente al grano, bien por su premiosidad en el decir o bien porque se pierden en circunloquios que amplían innecesariamente el discurso, confundiendo así a quienes lo escuchan. Podrían distinguirse tres tipos de pelmazo: los escenificadores y reproductores de lo que están narrando, los que se van por las ramas, tanto se van por las ramas que se olvidaron del tronco, y los obsesivos, que van al detalle. Entonces me levanté y me fui a la cocina. Ah, no, pará, no me fui a la cocina, no. Primero fui al baño. Ah, no, mentira, no, pará. Primero, ese es el obsesivo. Entonces, saber hablar es un recurso que también se capacita, que también se entrena, que también se logra la habilidad. Aprender a escuchar ayuda a comprender y servir mejor a los demás, pero también a aprender más de ellos, a coordinar con ellos nuestras acciones, a promover la buena voluntad, el compañerismo, a alcanzar más fácilmente el éxito propio de los otros, de las familias, de las instituciones y de la entera sociedad. Por eso hay que recuperar la conversación personal con los otros, no la conversación en mensajitos, no, la conversación real, personal, con otras personas. Después les puedo pasar, si a alguno le interesa, hay un test, está muy interesante, un test, que es un test sobre la conversación. ¿Cómo converso? Si tengo capacidad de conversación o no. Te hace preguntas y después lo puntuás y te das cuenta si tenés que aprender a conversar o no. Bien. Segundo puntito, la confianza en los demás. Otra de las habilidades que hay que trabajar, la confianza en los demás. Por el hecho de ser animal social, un hombre a otro naturalmente le debe todo aquello sin lo cual la conservación de la sociedad sería imposible. Ahora bien, la convivencia humana no sería posible si los unos no se fían de los otros, como las personas que en su trato mutuo dicen la verdad. Es necesaria la confianza. Esto que acabo de leer, ese texto que acabo de leer, es de Santo Tomás de Aquino. La razón es, pues, que somos seres sociales, es decir, hechos para vivir en sociedad. Y esto es así no por un contrato o convenio, sino por naturaleza. Y además esa vida en sociedad debe ser ordenada al fin del hombre, que es su felicidad, tal como lo entendemos nosotros, de manera integral, trascendente. Y pertenece al orden propio de la sociedad que cada uno vea y trate a los demás como se trataría a sí mismo, con amor y respeto, lo cual no pueden hacer más que de la confianza mutua. A su vez nace esta confianza de la conciencia de que uno puede fiarse del otro porque no le engaña, sino que le dice y actúa en verdad. Solo este respeto por la verdad, la honestidad, hace posible y duradera la sociedad. Así pues, la veracidad, el decir la verdad y actuar conforme a ella, cumpliendo la palabra dada y el ser honestos, es fundamento y la exigencia de una vida social que nos permita conseguir nuestro fin. Por eso, a cada uno, dice Santo Tomás, se le exige por una cierta honestidad decir la verdad a los demás. Así como la convivencia afable es exigencia añadida de convivencia. Decir la verdad y respetar así a la misma verdad y a los demás es en lo que consiste la virtud de la veracidad, que es buena y laudable, frente a la mentira, que es por sí misma mala. Porque siendo la misión de las palabras ser signo natural de las ideas, es antinatural e indebido significar con palabras lo que no se piensa. Esto de la Suma Teológica también de Santo Tomás.
la honestidad y la transparencia, el reconocimiento veraz de uno frente al otro, es una habilidad que tenemos que entrenar. Y esto también se da en la capacidad de escuchar. En ese libro que les dije, Aprender a escuchar, de Aquilino Polaino, dice lo siguiente: se ha dicho desde la antigüedad que la fe nace ex auditu y no de visu. La fe entra por el oído, nace del oído, no de lo que se ve. A la confianza se llega antes a través de la puerta de la escucha que de la vista. La vista, no obstante, tiene aquí relevantes y irrenunciable función por cumplir. El ojo respalda o no lo que el oído escucha, pero lo que es importante es lo que se escucha. Bien. 2 puntitos más y estamos, pues vamos bien de tiempo. Bueno, 2 puntitos más. Un punto. La identidad personal. Identidad personal. Decíamos que la sociabilidad humana es una condición natural, dijimos, y que la formación de nuestra personalidad se va estableciendo con los vínculos sociales. Tal es así que los primeros vínculos sociales, que son el vínculo de apego, decíamos, desarrolla los primeros pasos de nuestra personalidad. Y eso va consolidando lo que se conoce como identidad personal. Un adolescente, un joven, busca ir estableciendo su identidad, su propio yo, distinto de los demás y auténtico. Es el anhelo más noble y natural. Busca afirmarse y autoafirmarse en una identidad propia y personal. Sin embargo, esta tendencia a la propia identidad personal también se ve afectada por el uso excesivo de las nuevas tecnologías. Porque el desarrollo de la identidad y el establecimiento de las relaciones íntimas son los 2 factores que ponen al adolescente en una situación problemática. Las relaciones mantenidas en la red procuran una característica de vivencia del anonimato y permiten que el joven desarrolle relaciones sin la ansiedad típica de las relaciones cara a cara. Esto lo dice esta autora que ya mencioné, Sherry Turkle, pero en otro libro, que se llama Alone Together. Significa como juntos, pero en solitario. Ella afirma esto, como el adolescente necesita los vínculos reales para formar la identidad, si no, no puede lograrlo. Dice Sherry Turkle que el problema de una conversación real, es que sucede en tiempo real y que no se puede controlar lo que uno va a decir. En cambio, en un mensajito, en un tweet, en un comentario, nos permite tomar un tiempo, pensar lo que uno va a decir, cómo lo va a decir, cómo queremos mostrarnos. Tenemos la posibilidad de edición. Podemos editar. O sea que podemos borrar, retocar la cara, la voz, la piel, el cuerpo, etc. En el WhatsApp mandás un audio, 1 hora mandando el audio, ¿no te gustó? Lo borraste y mandás otro. ¿No? Le pasó a varios acá, porque todos dicen así, como diciendo así. Te da la posibilidad de edición. Eso en una conversación real no se te escapó una cosa, te escapó, listo, la dijiste. No es que, ¿para qué borro este pedacito? No lo puedo borrar. Es necesario para nuestra capacidad normal saber equivocarse, decir algo de más, pero luego tener la capacidad y humildad de saber pedir disculpas, también de perdonar. Debemos tener experiencia real de la fragilidad humana, la nuestra y la de los demás. Sumidos en la virtualidad, no es posible lograr estas experiencias. Por eso vemos tantos jóvenes incapaces de tolerar los propios fracasos. Hay una altísima tasa de suicidios, conductas autolesivas, por ejemplo. La conducta autolesiva, los chicos se lastiman, se cortan. Esas conductas, no sé, no me animo a decir si triplicado o cuatriplicado, no sé qué pasó. Pero son enormemente mucho mayores en cantidad que lo que eran antes.
porque no se tolera ningún tipo de frustración, el consumo de sustancias, etc. Al mismo tiempo son incapaces de tolerar los errores propios y los errores de los demás, los pecados propios y los pecados de los demás. Desarrollan tanta fragilidad interna, tanta falta de identidad personal, tanta fragilidad, que terminan buscando excesivo apoyo en lo externo. Hay una autora que se llama Catherine Lecuyer que habla de el locus externo y locus interno. Locus se refiere al lugar, ¿no? El lugar donde uno apoya, digamos, su seguridad personal. Cuando uno es niño, es natural que el niño deposite su confianza y su seguridad en el locus externo. Es normal, es natural. Por eso deposita toda la confianza en su papá y su mamá. Si su papá y su mamá le dicen una cosa, se supone que eso es verdad y que tiene razón, listo. Si un niño viene corriendo y se golpea con esta mesa, en la cabeza acá, porque le da justo la altura de la cabeza, el niño va a decir mesa mala. La mesa no es mala. El mongo hizo vos que te chocaste la mesa. ¿Entendés? Bueno, pero esa digamos, necesidad de poner la responsabilidad en el locus externo es propio de un niño, es infantil. Y no está mal que en un niño suceda así. Pero si en un adulto, en un joven adulto, en un adulto sucede esto, ¿qué es lo que de hecho sucede? Entonces vas en el auto cuando tenés hijos, vas en el auto y se van peleando atrás. Es como casi un hecho. Así como que el auto usa nafta, si vas con niños vas con peleas, es lo mismo. Tiene nafta y tiene peleas. Y en un viaje largo, peor. Y entonces de golpe se escucha una cachetada, pero limpia. ¿Qué pasó? Y la llorando. ¿Qué pasó hoy? Y no le pegué porque me puso una cara, me sacó la lengua. Me sacó la lengua. Entonces, no asume la responsabilidad el niño, ¿entienden? Yo le pegué, o sea, mi conducta es respuesta a su mala conducta. Se lo merece, listo. Ahí están los 5 deditos marcados acá. No. Uno le dice, no, bueno, mirá, pegale más fuerte. Uno le dice, y no, en realidad no justifica tu conducta. O sea, vos le pegaste porque vos le quisiste pegar. Listo. Siente responsable de lo que hiciste. Bien. Eso sucede en las personas, como digo, adultas, jóvenes adultos. Responsabilizan a otros de su dificultad, de su problema, y se apoyan mucho en el locus externo, mucho en otros, mucho en el aparentar, en lo que otros digan, en lo que van a decir, en lo que... Se cae eso y se me cae el mundo, se me cae la intimidad, se me cae la interioridad, se me cae todo. Si no tengo capacidad de sostenerme por mí mismo. Bien. Por eso es tan importante que fomentemos encuentros reales, no mediados por dispositivos. Es decir, que no tenemos que llevar nuestros teléfonos a la reunión, que tengamos la capacidad de llevar nuestros temas de conversación, por ejemplo, desde temas de preocupaciones personales, anécdotas de la vida. Porque, a ver, a veces yo conozco grupos de jóvenes buenos que dicen, bueno, vamos a charlar un asado o algo, dejen los teléfonos ahí, en canastita, los teléfonos, genial. ¿Pero de qué hablan? De lo que vio en Instagram, de lo que vio en no sé qué, de lo que el otro TikTok, no sé. Hablemos de otra cosa, hablemos de nosotros mismos, anímense a hablar de ustedes. Estas cosas que estoy diciendo pareciera que son recursos hasta terapéuticos. Y ustedes dirán, pero ¿qué te pasa, loco? Para eso te pido un turno. Lo que pasa es que en general la mayoría de nosotros está afectado por esto. De verdad se los digo. Y tenemos que ser realistas y decir, sí, la verdad que sí, me ha sobrepasado esto. A todos nos sobrepasó. Entonces hay que poner este tipo de recursos. Que nuestras conversaciones tampoco dependan del teléfono, como dije. Hablar de hechos, de realidades. Es bueno equivocarse, tartamudear. Intentar contar algo divertido. Contar un chiste y que nadie se ría. O incluso, ¿sabés qué vi? Y nadie te escuchó, estaban hablando de otra cosa y vos quedaste ahí como, me asé, como dicen los chicos. Bueno, asate, ¿cuál es el problema? Eso es lo que hace bien, eso es lo que forma nuestra propia identidad. Bien, último punto, la campana como que me apuró, me metió así, presión. Último punto, antes de la conclusión, una mención a la ansiedad.
No puedo dejar de mencionar algo respecto de la ansiedad y cómo trabajar sobre la ansiedad. Porque la relación con nuestro teléfono es un tipo de relación patológica mediada por la ansiedad. Y la ansiedad podemos verla manifiesta en la relación con estos aparatitos de dos maneras. Por un lado, la ansiedad social y por otro, la ansiedad como base y retroalimentación de la dependencia. En primer lugar, decíamos la ansiedad social, porque sin caer en hiperdiagnóstico ni nada, pero hay una fobia social instalada en nuestra sociedad. La mayoría de nosotros tiene fobia social, es decir, tiene fobia de vincularse en la realidad social con otras personas. Por eso recurrimos al teléfono. Solemos tener miedo a enfrentar situaciones sociales básicas. Preferimos vincularnos con otros por algún medio, a través de alguna aplicación, mandando un mensaje, todo lo que sea evitar personalmente, hasta incluso prefiero, antes que llamar por teléfono a alguien, mandarle un mensaje. Nos cuesta estar solos, en silencio. Tenemos fobia a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra propia intimidad, con el silencio. No sabemos estar en silencio. Y el silencio es la antesala de la oración. Uno cuando quiere ponerse en oración, quiere rezar. Vi que ustedes hacen adoración al Santísimo, acá en el curso. Para ponerse a rezar uno tiene que hacer silencio. Silencio exterior, está todo el mundo calladito la boca. Y silencio interior, no estar divagando en cosas. Uno tiene que hacer silencio. Bueno, esa capacidad del silencio, tenemos que saber buscarla. Les recomiendo que sean capaces de generar situaciones en las que no deba intervenir el teléfono para darle seguridad. Una conversación espontánea, estar solos con un mate mirando la nada. Esperar un semáforo sin mirar el teléfono. La cola que tengo que hacer para un trámite. Vos te pones a esperar al médico, vas al médico, no sé si ustedes van al médico, uno cuando pasa los 40 va más seguido, ¿viste? Vas al médico y en la sala de espera están todos con el teléfono. Antes había un revistero, no sé, algo, ¿viste? Ahora nada, todo el mundo con el teléfono. Todo el mundo con el teléfono. No es que es una excepción, por eso digo que... Y lo hacemos. Estamos en un acuerdo más que saco el teléfono. Y no es una cuestión de aburrimiento. Simplemente. La otra forma de ansiedad que hemos mencionado es la que se relaciona con las conductas de dependencia o adicciones. Tampoco es disparatado afirmar que en la mayoría de nosotros se ha generado una relación dependiente con el teléfono. Y no me digas, a mí no me pasa. Sí, porque a todos nos pasa. Saliste de casa, uy, el teléfono. ¿Ah? Por supuesto que no es que uno empiece a sudar y a un taquicardia, me agarra un ataque de pánico. Puede pasar. Pero digo, en la mayoría de los casos sucede que hay una relación dependiente. Y frente a esto, siempre vamos a ser expertos en buscar excusas, dar argumentos, decir, bueno, lo que pasa es que yo, imagínate mi trabajo, ¿cómo no voy a estar conectado? Se me desestabiliza un paciente, tengo que estar ahí, al pie del cañón. Toda una falsedad. O tengo muchas responsabilidades, o me fui a San Rafael a hacer un curso universitario y mi familia se quedó, no sé, en Córdoba, en Santiago del Estero, en Tucumán. ¿Cómo no voy a estar conectado con el teléfono? Todas excusas. Siempre hay una necesidad de dependencia. Porque es ese que dice, no, porque mi familia está lejos, miró el teléfono 600 veces para mirar cualquier cosa menos la familia. Antes de los teléfonos inteligentes no existía esta dificultad. Y esto no empezó hace mucho, pero es así. Démonos cuenta de que es una realidad. Cuando los teléfonos tenían cable, las personas eran más libres que ahora. Tenemos que generar momentos sin teléfono. Podríamos hacerlo, por ejemplo, progresivamente, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, podemos ir y llevarlo sin conexión. Yo ahora lo tengo acá sin conexión. No tengo datos, no tengo conexión a Wi-Fi, pero tengo el teléfono. Estoy mirando la hora para que yo me pase como 10 minutos. Podemos llevarlo, por ejemplo, sin conexión y conectarlo en alguna ocasión. Porque también es una utilidad. Un día dijimos con mi mujer, no, listo, vamos a ponernos firmes. Si vamos de paseo, ¿qué tiene que ver el teléfono? Vamos toda la familia junta, dejemos el teléfono, vámonos en el auto, tranquilo, a pasear. Y dejamos los teléfonos y nos fuimos. He hecho uno, familia Ingalls.
Y entonces, ¿querés que compremos algo? Le digo, para llevar una facturita. Dale, dale, paro en la panadería, me bajo. Mercado Pago. El Mercado Pago. Está en el teléfono el Mercado Pago. Chao, le dije, no, gracias, no quiero factura. Como aire. Así que nos pusimos a cazar unas liebres y... No digo ese extremo, pero se dan cuenta, porque lo llevo desconectado, si necesito, lo prendo, pago en el Mercado Pago. Podría ser una opción. Delimitar lugares, por ejemplo. Lugares o momentos en los que bajo ninguna circunstancia se puede usar un teléfono. En misa. ¿Por qué voy a tener el teléfono en misa? No lo llevo a misa. Ni siquiera lo tengo que tener apagado ni hablar, pero ni siquiera lo llevo. ¿Para qué lo voy a llevar a misa? Como le dije, ustedes estaban en adoración al Santísimo. ¿Para qué voy a tener el teléfono? Lo guardo, lo dejo en la mochila, ¿qué me importa? En el grupo de amigos, en la mesa, en una clase. En la clase, yo doy clase en la universidad, acá hay algunos alumnos. Y cuando uno da clase en la universidad, más de uno está... Porque aburridísima la clase encima. O por ejemplo, yo hasta el año pasado usaba PowerPoint, siempre. Entonces ponía el PowerPoint, hasta que un día ya dije, basta de PowerPoint. Porque ponía una filmina, se levantaban todos los teléfonos al unísono. Decían, todas las fotitos, bajaban el teléfono, después ponías protector de pantalla y listo. No, si querés esforzarte un poquito, al menos prestar atención en algo. Bien. El teléfono, entonces hay lugares donde no se tiene que llevar. ¿Por qué llevan el teléfono al baño? Más de uno lo lleva al baño. No me digan que no. El baño no es una cabina telefónica como era. Bueno, no importa. La ansiedad, en sus dos manifestaciones mencionadas, o sea, tanto como en la relación de dependencia, como la ansiedad social, genera en nosotros un sobreesfuerzo, una tensión doble, un segundo plano que nos produce fatiga psíquica, cansancio. Así lo ha observado, entre otros, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Lo pronuncié perfecto. Byung-Chul Han. A ver, decilo, no te sale. Tiene un libro que se llama La Sociedad del Cansancio. Tiene algunas cosas interesantes, pero entre otras cosas lo que plantea en la tesis central, afirma que la cultura actual nos tiene tan presionados en el aparentar, en el tener siempre un altísimo rendimiento, siempre estar ahí, que eso nos produce cansancio, nos produce estrés. Por eso vivimos en la sociedad del cansancio. El título del libro es La Sociedad del Cansancio. Y para salir de este estado en el que muchos de nosotros vivimos, porque estamos preocupados siempre por algo, no estamos relajados, estamos tensionados, estamos ansiosos. Hay que tener contacto directo con la realidad, tal como lo propone con la exquisita sencillez que lo hace el padre Narciso Irala, amplificando nuestra capacidad sensoperceptiva básica. Buscar el asombro de la realidad, como afirma Catherine Lecuyer, el asombro de la realidad. Propongo volver a la lectura en papel, al uso del papel y del lápiz para escribir. Escriban, dibujen. Y para romper con este último consejo, si quiere termino. Después se puede ampliar o les puedo mandar material, lo que quieran. Un último tema, es el tema que para romper ese segundo plano del ansioso, muchas veces uno le dice al paciente ansioso, bueno, ¿hacer actividad física? Sí, bueno, hacer alguna actividad aeróbica, 45 minutos, salir a correr, caminar, tal. Pero eso no rompe con el segundo plano. Uno mantiene esa tensión preocupante interna. Y uno está haciendo una cosa, está en una clase, pero está preocupado por otra cosa. Está haciendo hacer esto, pero sigo. ¿Entienden? Ese doble plano, ese segundo plano siempre está presente. Para romper ese segundo plano, hay una herramienta que es un arma sumamente poderosa y sanadora. Van a decir, acá me tira la posta. El juego. Hay que jugar. Juego. Acá hacen juegos. Entonces me consta, en el curso te van a hacer o hacen o harán juegos. Jueguen. Jueguen a un juego de mesa, jueguen a la escondida. Jueguen. Tenemos un matrimonio amigo muy bueno, que ellos tienen esta característica. Siempre que te invitan a comer o algo, a un cumpleaños, o ellos vienen a cumpleaños o algo,
organizan juegos. Les encanta organizar juegos. Y las primeras veces yo dije, oh, juego. Y entonces sacaban las cartitas. Bueno, vamos a hacer un juego. Y yo decía, juego. Pero era un viernes a la tarde, claro, yo venía cansado, viste, toda una semana de trabajo, el hombre ocupado, preocupado por un montón de cosas. Y resulta que te hacían hacer un dígalo con mímica o un no sé qué. Y se te iba toda la preocupación. Yo salía oxigenadísimo de eso, ¿no? No había forma de que no suceda. Porque eso rompe con la estructura. El juego es lo que logra. Jueguen. Bien, conclusión. Pues ya se me fueron unos minutos. Afirmábamos hace un momento que la sociabilidad está en peligro de extinción. Y no buscábamos un recurso retórico o una impresión exagerada. Esta afirmación está expresando una realidad actual. Debemos trabajar por reeducarnos en la sociabilidad humana, educar a nuestros hijos en un buen desarrollo de esta dimensión, a nuestros alumnos, a nuestros compañeros, etc. Si nos dejamos arrastrar por las costumbres actuales y no logramos el dominio sobre las influencias de las nuevas tecnologías en nuestras vidas, podremos, sin lugar a dudas, perder esta cualidad humana. Defender nuestra naturaleza y cultivarla es nuestra misión. Quiero concluir con unas palabras del Papa Benedicto XVI pronunciadas en la Pontificia Academia de Ciencias Sociales al inicio de su pontificado. Decía así: el diseño de Dios, las personas no pueden ser separadas de las dimensiones físicas, psicológicas y espiritual de la naturaleza humana. Aunque las culturas cambien con el tiempo, suprimir o ignorar la naturaleza que ellos reclaman cultivar puede tener consecuencias graves. Por otra parte, los individuos solo encuentran su auténtica realización cuando aceptan los elementos genuinos de la naturaleza que los constituye como personas. Nada más.